La Hora de Neko. Bueno, queridos amigos, bienvenidos a esta primera edición de La Hora de Neko. Hoy vamos a hablar de un tema que naturalmente nos tiene que preocupar a todos, y es el auge del totalitarismo en este siglo que apenas comienza, pero que ha tenido tan malos signos desde el comienzo. En los años 40, George Orwell publicó su famoso libro, famosa novela 1984, que más que una obra de ficción, como dijo con particular acierto una vez Humberto Eco, más que una obra de ficción, pareciera que unas 3/4 partes de lo que Orwell narra en esa novela no es una utopía negativa, sino historia. Eso es lamentable que haya sucedido en la época en que Orwell escribió el libro, pero es aún más lamentable que esto siga ocurriendo y que, peor aún, todos los signos que tenemos en la actualidad nos conducen cada vez más a ese tipo de existencia que imaginó Orwell en su libro, que es la de las dictaduras totalitarias, de la ausencia de la libertad de pensamiento, de la ausencia de la libertad de expresión y la continua y progresiva desaparición del individuo autónomo, porque esta es una de las características más preocupantes de este siglo que comienza. Esa figura que Orwell imaginó y que llamó con mucho tino la policía del pensamiento. La policía del pensamiento no es necesariamente una organización policial, sino que la policía del pensamiento puede ser tu misma familia, tu mismo círculo cercano de gente, de las personas que te rodean, de cualquier vecino, de cualquier ciudadano que en la calle puede ser un espía, puede ser un sapo, puede ser un delator, puesto que de eso se trata. La policía del pensamiento no es más que el control de lo que cada individuo piensa en un sistema centralizado donde el aparato del Estado controla virtualmente todos los aspectos de la vida, y de esa forma emerge triunfante la ideología totalitaria que hace que el individuo se vea aislado, rodeado de propaganda, rodeado de todos los símbolos del poder, controlado por los medios de supervisión masiva, aterrorizada a la ciudadanía por esa guerra psicológica que se ejerce desde el poder y desde el control del partido. Esto es lo que hacen los regímenes totalitarios, que van envolviendo poco a poco a las personas y comienzan por privarlos de la memoria. Para que un sistema ideológico totalitario funcione, debe tenerse el total control de la población mediante el uso de varios mecanismos. Uno es la administración del miedo para lograr el constante control de la ciudadanía, la supervisión permanente de los ciudadanos, y es un arma absolutamente indispensable, el miedo, a través de una paranoia inducida de que todos estamos siendo observados. Esto, por supuesto, es algo que el comunismo en especial se asegura de dejarle saber a la población, que están siendo vigilados, que están siendo monitoreados constantemente, que cada movimiento es escrutinado al más mínimo detalle, que todo el mundo está siendo escuchado, está siendo grabado, está siendo supervisado, está siendo espiado. Eso es algo que además los líderes lo hacen explícito. Por eso hay una policía del pensamiento que se encarga de criminalizar todo lo que sea el pensamiento libre. Esto, por supuesto, fue parte de lo que imaginó Orwell en su libro y que tenía que ver con la historia, por supuesto, del estalinismo,
en Rusia y que produjo las consecuencias que hoy en día sabemos gracias a libros como 1984, pero también al trabajo que Alexander Solzhenitsyn hizo en el archipiélago de Gulag y en muchas otras de sus obras. Una de las funciones de la policía del pensamiento es borrar todo registro, todo hecho, toda evidencia del pasado y reinstituirla con esa verdad que se produce de manera artificial para que cada uno de los individuos tenga una visión única de las cosas. De manera que cada libro que haya sido escrito en el pasado sea destruido, sea olvidado, que la historia sea reescrita, que cada imagen sea rediseñada, que cada estatua sea derribada, que los edificios, que las calles, que las urbanizaciones, que los parques, todos sean bautizados de nuevo, que cada fecha sea alterada, que cada proceso de la historia sea de nuevo interpretada de acuerdo a la ideología dominante. Nosotros, los venezolanos, hemos visto eso, lo padecemos constantemente, lo vimos de manera preocupante cuando comenzó a manifestarse hace más de 20 años con un personaje que era en ese entonces un bicho raro que había llegado a la presidencia de la República sin ningún mérito para ser líder de una nación y asimismo se convirtió en un líder continental. Esa figura distópica ha llegado a tener influencia en sociedades que se supone son avanzadas. Y esos signos de la intolerancia chavista se han manifestado y se han multiplicado preocupantemente en estos años. Vemos cosas que suceden en Estados Unidos que pensábamos que eran exclusivas de sociedades atrasadas como la nuestra, que eran expresiones del tercermundismo latinoamericano, pero no, vemos como en Estados Unidos derriban las mismas estatuas, tratan de borrar el pasado como lo hicimos aquí en Venezuela, tratan de reescribir la historia para que de esa forma sea más fácil implantar la ideología totalitaria, mediante la censura, que ellos llaman la protección de la verdad, mediante la esclavización de los individuos, que ellos llaman su liberación, mediante la destrucción de la cultura y la destrucción también de la economía, que ellos suelen llamar el desarrollo. Así como hay el Ministerio de la Verdad en el libro de Orwell, pues en los sistemas totalitarios han surgido estos ministerios populares para la alimentación que no hacen otra cosa que administrar el hambre y administrar la escasez que produce el socialismo y administrar la tortura, porque no hay otra manera de llamarlo, administrar la esclavización de los individuos y hacerlos cada vez más dependientes de las dádivas del Estado. Y para las nuevas generaciones esto es supremamente importante para el control que ellos pretenden ejercer sobre la sociedad. Porque una sociedad que ha olvidado sus valores, una sociedad que no tiene referentes de cómo era esa vida mejor, pues sencillamente acepta de buena gana todas las limitaciones que pueden encontrar en la actualidad. Porque no tienen simplemente una referencia de cómo era la vida mejor en entonces. Cuando no conocen de qué manera era la vida posible cuando nuestros padres y nuestros abuelos tuvieron oportunidades y tuvieron los medios para garantizarse una mejor educación, una mejor calidad de vida. Uno ve con preocupación cómo esta generación de cristal que han llamado los hemofílicos emocionales, que son los más propensos a sangrar por cualquier cosa, todo los hiere, todo los ofende. ¿Queremos proteger a nuestros hijos o queremos que cada día sean más fuertes? ¿Queremos generar las condiciones para que ellos vivan en una burbuja, aislados de cualquier peligro? ¿O queremos, por el contrario, que cada vez sean más autónomos,
que tengan capacidad de decisión, que tengan coraje para enfrentar las cosas y que tengan la capacidad y la fortaleza de ser mejores individuos, mejores personas, personas más fuertes, personas más capaces de afrontar las dificultades. Este es el reto. Creo que hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que defender, hay mucha historia que reivindicar, hay muchas referencias históricas que tenemos los venezolanos a las cuales debemos y necesitamos recurrir para que nuestra sociedad no se hunda en el pesimismo y para que hagamos de la resiliencia nuestra mayor virtud. Tenemos la capacidad de sobreponernos. Me preocupa cuando los jóvenes manifiestan una total ignorancia de nuestra cultura, de nuestra música, de nuestros valores, de nuestra literatura, de nuestros pintores, de nuestros hombres de pensamiento, de nuestros líderes políticos. Eso es lo más preocupante, que hay una generación que está completamente aislada de la historia. Por eso es importantísimo que hagamos los referentes necesarios para que esa generación pueda conocer lo que nosotros conocimos. Que no se olvide el aporte que hicieron los que nos precedieron. Creo que ese legado es lo que nos va a permitir permanecer como sociedades, tener una noción clara de lo que es nuestra nación, de lo que somos, de nuestra cultura, que ningún líder político represente ese cambio. Ese cambio está en nuestras manos. El cambio somos nosotros. Ahí es donde está nuestra liberación, ahí es donde está nuestro futuro, ahí es donde está nuestro desarrollo y ahí es donde tiene que estar para nuestros hijos el alcance de ese modelo de sociedad que queremos, de esa Venezuela que esperemos sea para nuestros hijos y nuestros nietos el mejor futuro posible. La Hora de Neco.